Mujeres prostitutas, concubinas, acosadoras sexuales y violadas en el libro del Génesis. ¿Los hombres no eran, padre? No, mamita, solamente las mujeres. Para que las mujeres hicieran eso, también los hombres tenían que poner parte. Muy bien, Edelmira. ¿Para beneficio de quién? De los hombres. No pierdan ese principio. La Biblia estamos que ha sido escrita por varones para beneficio de varones. Y claro, van a poner a las mujeres como las demonias. Vamos al Génesis, al capítulo 16, porque vamos a ver las mujeres que dejamos en nuestra narración. Capítulo 16, nos regresamos del 47 al 16. Estamos en el ciclo de Abraham. Ok, fíjense, Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia llamada Agar. ¿Se acuerdan el libro que les recomendé del de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido? Él hace todo un análisis de cómo el oprimido, la persona que es oprimida, imita al opresor. Y en esta psicología del oprimido, también el oprimido quiere que un día se proyecta, su sueño es de que un día él se convierta en el que está arriba y así pueda oprimir a la otra gente. Por eso dice Paulo Freire que las estructuras no cambian, porque lo único que se está peleando es quién es la persona que ocupe el lugar de arriba. Bueno, esta historia de Agar con Sara, Agar está doblemente marginada. Es mujer, es esclava, bueno, triplemente marginada, y es egipcia. Tiene tres, salud, mamita, salud, y ya no nos interrumpas más. Ponte una bolsa como la Pantera Rosa y ve a echar allá la Pantera Rosa era liosa, ¿verdad? El bote, pásenle el bote. Por estornudar, dólar. También. Ok. Hasta por... También. Bueno. Entonces, en la historia de Agar y de Sara, el pueblo que está viviendo la opresión, recuerden, cada mujer representa su respectivo pueblo. Nunca olviden que estas historias se escribieron cuando el pueblo estaba esclavizado, no en Egipto, sino en Babilonia. Entonces, el pueblo representa estas proyecciones donde el pueblo quiere verse como el faraón, como los que tienen el mando, y claro que también quieren verse como los que tienen la posibilidad de oprimir a otras personas, cuando la realidad es de que ellos son los esclavos y hay otras personas más poderosas, pero se proyectan en sus luchas de poder. Entonces, la mujer Sarai no puede dar hijos, tiene su esclava que se llama Agar, y es egipcia, y Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me deja tener hijos, únete a mi esclava a ver si de ella me da hijos. Entonces tenemos que entender esta idea de que la esclava, todo lo que le pertenece lo que está bajo el dominio de la casa, le pertenece al amo o a la ama. No se puede preguntarse si la esclava quiere, si esto era una cosa aberrante. Suponemos de que el hijo que le va a dar la esclava va a ser propiedad de Sara. Es propiedad de la casa, es propiedad de patrimonio del padre, en este caso de Abraham. El Señor, Abraham aceptó la propuesta. Y también vemos cómo las mujeres son tratadas con él. Fíjense que las veces, creo que Sarai siempre ha estado callada y las veces que ha hablado siempre lo ha hecho de una manera bastante
dominante y en un terreno bastante desfavorable, exactamente esa es la palabra. ¿Se acuerdan cuando llegó la divinidad? Va a estar allá y les va a decir, el próximo año vamos a pasar y Sarai va a tener un hijo. Y las veces que abre la boca esta mujer solamente trae destrucción. Ahora otra vez se ve cómo está manipulando a Abraham. Estas son las historias, las proyecciones del autor, de poner a la mujer siempre en una mala situación, en arenas casi como movedizas, ¿no? De mejor que no hablara, porque calladita se ve más bonita. Pero bueno, las veces que habla trae destrucción y caos. Y aquí parece que se vuelve bastante manipuladora, ¿no? A los 10 años de habitar a Abraham en Canaán, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la dio a Abraham, su marido, como esposa. Fíjense que la mujer Agar prácticamente pasa como mercancía, ¿no? Se negocia sobre ella y bueno, se pasa de mano en mano. Él se unió a Agar y ella concebió. Al verse encinta, le perdió el respeto a su señora. Esta idea de perder el respeto propiamente, posiblemente solamente sea lo que el autor nos diga para enfatizar la relación, la lucha de poderes entre las dos mujeres. Y bueno, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la dio. Entonces Sarai dijo a Abraham: tú eres responsable de esta injusticia. Yo he puesto en tus brazos a mi esclava y ella, al verse encinta, me pierde el respeto. Sea el Señor nuestro juez. No es la primera vez que suceden estas historias donde la mujer es maltratada por ser estéril por la concubina. También en la historia de Ana, Ana aparece en el libro de Samuel. En el libro de Samuel, déjenme ver si ya me dio la duda. Sí aparece en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 justamente, y en el capítulo 2, donde Ana es estéril, va y es maltratada por Penina, la concubina. Estas historias son muy bien trabajadas porque parece más bien que representan, les decía, los miedos de los varones en relación entre las mujeres. La gente creía que las mujeres no se toleran, no se soportan. Por eso estos dichos tan machistas, tan misóginos, de mujeres juntas ni difuntas, no pueden estar en paz. Traen caos, traen desorden. Y claro, habrá ocasiones en que sea cierto, pero la inmensa mayoría solamente son los prejuicios que están hablando, ¿no? Entonces, Abraham le dice a Sara: de tu esclava dispón tú, trátala como se te parezca. Sarai la maltrató y ella escapó. Sarai representa casi como el faraón. De la misma manera que el pueblo de Israel va a ser oprimido, Sarai, la israelita, va a oprimir a los egipcios. Y claro, en la mentalidad de cómo se forma la conciencia del opresor oprimido, esto es lo que nos han venido también a nosotros, ¿no? Los mexicanos tenemos un sentido de inferioridad con los gringos, y siempre soñamos en que un día el mexicano gane, o que por lo menos le vaya mal al gringo, como siempre ha sido casi como el verdugo, ¿no? Un sentido de inferioridad que tenemos contra esta cultura. Antes por lo menos el orgullo era que le ganaban en el soccer, en el fútbol. Ahora ya ni en eso, entonces es ya llegado en que tú dices, ¿qué está pasando? Entonces, esta opresión, oprimido que aparece en el libro del Génesis es lo que se proyecta en la narración. En la narración se proyecta que el pueblo que ha sido oprimido, Israel, ahora sea el opresor del pueblo que los oprimía, representado en Agar. Y sea cual sea la historia, en ambas casas y en ambos casos, Dios no quiere que exista un oprimido y que exista un opresor. Claro, y la fuga de Agar es un acto consciente. Prefiere vivir en el desierto, lejos de la casa que supuestamente tenía que darle protección, a ser esclavizada. Prefiere escaparse. Y lo hace conscientemente, sabiendo que no puede estar
no puede estar bajo una casa donde es explotada. La rebeldía de Agar se da a tal extremo que prefiere morir en el desierto. A Agar le quedan dos alternativas: someterse a Sara, soportar sus golpes y humillaciones, o morir en el desierto. Agar elige huir al desierto. Y ya desde la misma narración nos tendría que invitar a pensar qué personalidad le podemos dar a Agar. ¿Será una mujer que se somete? ¿Será una mujer que le guste la esclavitud? ¿Será una mujer que diga, bueno, esto fue lo que me tocó vivir, esto fue lo que me marcó la divinidad? ¿O ven a una mujer de fe? A una mujer que prefiere la muerte, adentrarse al desierto. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se imaginan a Agar? Una mujer valiente, ¿sabes? Que se atreve a hacer Sobre todo para esos tiempos, una mujer muy atrevida. Muy atrevida. Imagínense, si Agar representa al pueblo de Israel, perdón, al pueblo egipcio, uno podría decir, bueno, por lo menos cuando el pueblo de Israel fue invitado a dejar la casa de esclavitud de Egipto y salir y internarse al desierto, tenían la garantía de que Dios había escuchado la opresión, de que Dios los había visto sufrir, de que Dios era el que estaba detrás de la historia. Pero en esta primera historia es como si estuviera prefigurando el éxodo definitivo. Agar te va a dar los temas para ponernos a pensar de que de alguna manera esta mujer representa también al Dios que ve su esclavitud, pero no tiene todavía la certeza, hasta que tenga la certeza de estar en el desierto. Se mueve prácticamente con una fe más poderosa que la de... Ni siquiera los israelitas dejan la esclavitud de la manera tan rotunda como la dejó Agar. A los israelitas les va a costar mucho trabajo. Va a haber una lucha férrea, por ejemplo, en la historia del Éxodo con el Dios de Moisés, por medio de las plagas, por medio de que el pueblo parece que ya quiere dar un paso y parece que no. En cambio, Agar, tan pronto recibe el maltrato, la explotación, deja la casa y se va al desierto. Y entonces uno dice, bueno, parece que esta mujer es valiente y parece que se mueve con fe, con una fe que todavía no estamos acostumbrados a encontrar en el pueblo. Pero posiblemente tiene la certeza de que el Dios del desierto, el Dios de la hospitalidad no le puede fallar. Pero no lo sabemos. Entonces, el hecho de que Agar se mueva de la casa de la esclavitud es un hecho consciente. Un hecho totalmente consciente. Y dice que se huyó al desierto. Entonces el ángel del Señor le encontró junto a una fuente de la estepa, la fuente del camino del sur. Esta es prácticamente la idea de la divinidad que le encuentra, ¿no? Aquí en las hojitas les digo que la fuga de Agar es un acto consciente y con un objetivo claro. Retornar a su tierra, y en el camino el mensajero de Dios va a su encuentro. Va a su encuentro. Nada indica que estuviese desesperada. No nos da, el texto no nos dice que estuviera desesperada, que se estuviera quejando como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que estaban tratando de regresar a la casa de Egipto, donde se hartaban de cebollas frente a las ollas. Agar no quiere regresar atrás. No nos dice que quisiera regresar atrás. Nada indica que Agar estuviera desesperada, por el contrario, se encontraba junto a lo más preciado que existe en la región, una fuente de agua. Por lo tanto, la fuga de Agar es un acto liberador, práctica emancipadora. Es un acto totalmente de ruptura con la casa de la opresión. O sea, si comparamos las historias, aunque esta es breve, que es concisa, con las historias del Éxodo, vamos a darnos cuenta que en las historias del Éxodo, la experiencia de
Agar es no regresar a la esclavitud. No regresar a la esclavitud y no se está quejando. Y en su camino a su tierra, de retorno al país de la libertad, Egipto en este caso representa el país de la libertad, Dios le sale a su encuentro. Este es el Dios que también le salió al encuentro al pueblo de Israel. Y fíjense lo que dice. Le encuentra juntamente a lo más preciado, a la Agar, esclava de Sarai. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Es lógico, esta pregunta de dónde vienes y a dónde vas, es lógico que viene de la casa de la esclavitud. Ahora, la idea es, ¿por qué la divinidad, para la divinidad sigue siendo una esclava? Porque recuerden, estamos leyendo la historia desde la experiencia del pueblo de Israel. No importa qué tan liberadora sea la experiencia de Agar de haber dejado la casa de la esclavitud, en la mente de los judíos, Agar seguirá siendo una esclava. Agar seguirá siendo una esclava y como tal hay que someterla. Y por eso es que hace también hablar a la divinidad con esos términos, ¿no? Y ella le responde, vengo huyendo de mi señora. El ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a ella. Aquí es cuando el discurso, cuando los pueblos para someter a otra raza necesitan un discurso teológico, necesitan a un Dios que legitime tal abuso. Y todos los imperios necesitan de estos dioses, de estos discursos para someter a otro imperio. No es posiblemente que Dios esté diciéndole a esta persona que se someta a la esclavitud a la señora. Es más bien los deseos del pueblo de Israel de querer someter, y esto les va a servir muy bien para quitarle la tierra a los cananeos y a todo el mundo, porque Dios les ha dicho de que ellos van a heredar la tierra. Y si ellos van a heredar la tierra, otros la van a tener que perder. Estamos leyendo estas historias desde el punto de vista del pueblo de Israel, no desde los conquistados. Desde el punto de vista de los conquistados, es lógico que nacieron para ser conquistados, para vivir sin tierra, para no tener posibilidades de vida. Pero si lo leyéramos desde el punto de vista de ellos, y si les dijéramos, bueno, ¿por qué? A lo mejor ellos tendrían que redescribir su historia. Tendrían que aprender a ver cómo estas historias les ha hecho más mal que bien. Y a descubrir y decir, bueno, si Dios es un Dios justo, de la misma manera que Dios liberó al pueblo de Israel, tendría que tendría que estar con el proceso de Agar, de ir acompañando en el desierto. Tendría que ir guiándola, tendría que ir dándole provisiones de alimento, de agua, como hizo con el pueblo de Israel. Pero esta historia no es la historia de los conquistados ni de los oprimidos. Es la historia del poderoso que utiliza a la divinidad para sus propios beneficios. Estos discursos tan presentes que tenemos en el día de hoy, ¿no? Donde los poderosos se legitiman por medio de un discurso. Y siempre hay una iglesia que sirve como medio, como cliente para adormecer y para decir que es la voluntad de Dios, de que Dios bendiga América del Norte y las otras Américas pasen hambre. Entonces vuelven. Pero uno dice, bueno, está bien, porque le da una promesa. ¿Y qué le dice? Haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Esta es la misma señal que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? O sea, las dos historias, los dos pueblos son bendecidos, siempre y cuando la descendencia depende de que Agar se vuelva a someter, ¿verdad? Mira, que estás encinta y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor te ha escuchado en la aflicción. Esta idea de que el Dios que mira, el Dios que escucha, son los motivos del Éxodo. Será un potro salvaje, él contra todos y todos contra él. Vivirá separado de sus hermanos. Agar invocó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres el Dios que me ve. Y se decía, he visto al que me ve. ¿Se acuerdan del Dios que ve, el Dios que vio el sufrimiento,
toda la misma experiencia que tuvo el pueblo de Israel con su Dios en el desierto, la tiene también Agar con este Dios en el desierto. Es como si en la mente de Dios tuviera la necesidad de estar reconciliando ambas culturas, ambos pueblos, y quisiera ganar a uno y al otro sin perder al otro. Y dice, por eso se llama aquel pozo, pozo del que vive y me ve, y está entre Cades y Bared. Agar dio un hijo a Abraham, y Abraham llamó a Ismael, a el hijo que le había dado Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a su hijo Ismael. Aquí tenemos una historia de un éxodo, de una liberación, y también de una promesa de que va a ser numerosa. Una vez que se garantiza la vida, una vez que se garantiza que el pueblo de Agar no va a ser exterminado, entonces se puede coexistir. Podemos cuestionar si volvió otra vez Agar a la esclavitud. Damos por hecho de que van a aprender a coexistir. Y esto lo vamos a ver cuando aparezca el niño, las dos figuras del niño de entre Agar y el Ismael y el Isaac, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo, vamos al 21? En el 21:9, en el 21:9, ¿se acuerdan? Destetan a Isaac, dice, pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac. Fíjense, en vez de decir, pero Sara vio que Ismael, todavía en la mente de Sara, Agar sigue siendo una esclava, sigue siendo una egipcia, y Sara de alguna manera está poniendo en riesgo la promesa que el ángel del Señor le había hecho a Agar. Y luego dice, expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa sierva con el mío. Abraham se puso muy triste, ya que el otro también era su hijo, pero dijo Dios a Abraham, no te aflijas por el muchacho de la esclava. En todo lo que te dice haz caso a Sara, pues es Isaac quien prolongará tu descendencia. Aunque también del hijo de la esclava sacaré un gran pueblo, porque también es descendencia tuya. Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, los puso en los hombros de Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas a la distancia de un tiro de arco, diciendo, no puedo ver morir a mi hijo. Y se sentó a distancia. El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y preguntó, ¿qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma al niño. No es la misma indicación que le dé el ángel del Señor a José. Levántate, toma al niño, huye a Egipto. ¿Ok? Levántate, toma al niño, estate tranquila por él, porque sacaré de él un gran pueblo. Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua, fue allá, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció, habitó en el desierto, hizo un experto arquero, vivió en el desierto de Farán y su madre le buscó una mujer egipcia. Ven cómo Dios mismo en esta misma historia permite la liberación de Agar. Cuando la promesa de Dios de que le va a dar una descendencia y que en la mente de Dios piensa que sí es posible coexistir entre estos pueblos, entre estas culturas, que es posible coexistir utilizando las mismas metáforas de la Biblia entre el cordero y el lobo, entre el león y la vaca, entre el niño que es modelo de humanidad y la serpiente que es modelo de enemistad. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo se puede coexistir? Cuando el cordero deje de ser tan cordero y el lobo deje de ser tan lobo. Cuando todos comiencen a practicar justicia, a tratarse diferente. En la historia de Agar y de Sara, Dios parece que tiene en mente que sí es posible coexistir. Y le da una posibilidad a Sara de que se arrepienta, o al pueblo de Israel de que se arrepienta y coexista con sus hermanos, no explotando, no robando la tierra, sino que aprendan a coexistir. Pero ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Israel se apodera, expulsa
y está más preocupado por heredar que por compartir. Y cuando Dios permite que salga Agar de esa situación, bueno, hay muchos elementos de vida de que Dios la va escuchando. Especialmente dice que Abraham le puso el odre, le dio agua, le dio pan y la deja en el desierto. Y como el Dios cuando llora, cuando el pueblo llora, cuando representado en el niño, Dios escucha el llanto. El mismo Dios del Éxodo que escuchó el clamor, el llanto de los israelitas, es el Dios que ahora escucha el llanto de los egipcios. Es el gemido, lo vamos a ver cuando entremos al Éxodo. Lo que Dios escucha es el último resuello de la persona que está entre la vida y la muerte. Es el suspiro del animal que avienta, el quejido que ya no articula palabra. Es un sonido que es Saak, y este Saak es que se traduce como el quejido, el lamento. Esto es lo que Dios escucha, el último suspiro que le queda al animal cuando ya va a expirar, cuando ya va a morir. Es decir, Dios interviene en la historia de la persona, de los pueblos, ya casi que cuando la persona va a pasar a mejor vida, ¿verdad? Entonces, Dios parece que está detrás de esta narración para decir: yo soy un Dios que ama la libertad. Y si no es posible coexistir porque estos pueblos no han trabajado sus historias, por lo menos no voy a dejar desamparada a esta cultura, a esta mujer. Y bueno, ya saben, el Dios que interviene en la historia. No temas, que Dios ha oído la voz del niño, bueno, por consiguiente también ha oído su ruego. Levántate, toma al niño, estate tranquila porque de él sacará del grano un pueblo. Y bueno, ya tienen toda la imagen del agua. El Dios que dio agua también al pueblo de Israel en el desierto es el Dios que va a estar detrás de esta historia también. Dios bendice a ambos pueblos. La bendición no se acaba. La bendición sigue. ¿Alguna pregunta acerca de Agar? Cuando se ve a Agar desde el punto de vista del Dios que quiere también la liberación del pueblo de egipcio, podemos entender de que es un Dios que está enamorado de la vida y de la libertad. Y sea cual sea las circunstancias de opresión, de esclavitud que la persona esté viviendo, Dios no quiere eso. Ahora, ¿por qué nos enajenan con tantos mensajes para sentirnos esclavos, para esclavizarnos? ¿Y por qué seguimos esclavizados? ¿Por qué no nos cuesta tanto hacer esta experiencia de Agar, de romper con esclavitud? ¿Qué es lo que está pasando en el ser humano? ¿O es que nos da tanto miedo la libertad que preferimos estar en la esclavitud? Se acostumbra la gente. Estaremos llamados. Qué triste cuando ya después toda nuestra vida descubramos de que no vivimos nuestra vida, que vivimos en el lugar equivocado, amando a la gente equivocada o con las circunstancias equivocadas. Y pensar de que solamente nuestra vida es tan frágil, en un suspiro se nos va. Y allí nos quedamos, sin trabajar nuestra historia, sin poner paz en nuestros sentimientos, viviendo con resentimiento, con enojo, que si somos presas, somos esclavos de estas pasiones tan viscerales, esas pasiones que no nos dejan descubrir al Dios que nos oye, al Dios que nos acompaña, al Dios que nos escucha, al Dios que se nos hace presente en momentos inesperados. Yo creo que esta historia de Agar nos debe de ayudar para decir: necesitamos a nuestra madre Agar que venga y nos enseñe que sí es posible coexistir, y cuando no se puede coexistir, no puede la persona vivir en circunstancias de abuso o de opresión. Sea cual sea el motivo, no será de Dios. Y lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Es que a Dios así lo quiere. Es que es la voluntad de Dios.
Una y otra vez escuchamos y una y otra vez tenemos que repetir de que Dios no quiere que su pueblo, su gente, sus personas, sus hijos y sus hijas sean esclavizadas. Y tenemos que celebrarlo. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno. Cuando dice que tenemos que trabajar nuestra historia, ¿cómo es? Trabajar nuestra historia, damos por hecho que en nuestra infancia, en nuestras relaciones, hemos sido lastimados, hemos sido violentados y hemos dejado que el enojo, que rencores, que cosas negativas se apoderen de nuestro corazón y seguimos deshumanizando a otra gente cuando tenemos la oportunidad. No nos enseñaron a pedir perdón, no nos han enseñado a perdonarnos, no nos han enseñado a hacernos vulnerables. Y entonces mejor preferimos seguir explotando, oprimiendo. Y solamente una persona que ha sido capaz de conectarse con su historia, sea buena, sea mala, y decir, esta es mi historia, es como la gente puede salir adelante. Olvidarse de los rencores. Olvidarse de los rencores, porque al final uno se hace esclavo del rencor. Una persona que siempre está pensando, es que si mi papá, es que si mi mamá, ok, está bien ya. Está bien 1 año, 10 años, pero que toda la vida estés pensando en que tu papá te hizo, en que tu mamá te hizo, no porque el papá se lo merece. Si el papá fue un desgraciado, el peor que todos pueden tener, no porque el papá se merezca el perdón tuyo, es porque tú te mereces vivir sin ese resentimiento. No es porque la otra persona se lo merezca, es porque yo me merezco no tener ese resentimiento. Independientemente si el papá fue bueno, no dudo que el papá sea malo, pero no porque va a ser malo, yo tengo que poner una paz con ese sentimiento. No porque el papá se merezca mi perdón, porque yo me merezco no vivir con ese resentimiento. Porque al final ese resentimiento me hace mal a mí. Me hace mal a mí, me lastima a mí y al final me deshumaniza. Gaby. Usted dice que esa historia más o menos se escribió cuando el pueblo estaba en Babilonia, estaba siendo esclavizado, ¿verdad? ¿No sería que una forma también del autor es como soñar que algún día ellos también podrían alejarse, decirle al pueblo, ustedes también pueden morir de la opresión? Soñar con que algún día tú te vas a liberar. Claro, y les da esperanza. Y por eso, pero lo triste aquí es que soñaran con eso y dijeran algún día tú, como hizo el segundo Isaías. El segundo Isaías le va a decir al pueblo, ya no vuelvan a recordar el pasado, porque Dios va a hacer algo nuevo. ¿No lo notan? Vean, un camino nuevo se abre en el desierto. El Dios que hace todo nuevo. Un día ustedes también van a experimentar esta libertad, pero no oprimiendo al otro pueblo. Y lo que está haciendo este autor es, un día el pueblo de Israel que está oprimido va a experimentar la libertad y entonces va a ser el tiempo de Israel porque va a oprimir al que lo oprimía. Y esto es lo que no se debe. O sea, se replica otra vez el mismo sistema de injusticia. Ahora ya no es Israel el que es oprimido, ahora Israel es el opresor. Pero no cambia la dinámica de poder. En cambio, lo que hace el hermano Jesús o lo que propone Jesús es no repliquen el sistema injusto. El sistema injusto tal y como está, la estructura está hecha para que exista un dominado y un dominante. En cambio, cuando Jesús cambia la estructura, ¿quieres ser primero? Sé el último. ¿Quieres ser primero? Conviértete en esclavo. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? La estructura. Y en esa estructura sí es posible soñar con relaciones diferentes. Pero esa estructura cuesta mucho. Para esa época sí existía la posibilidad de que Agar, si hubiese estado con otros amos, la hubieran apedreado, matado por huir. Si esto fuera histórico, en primer lugar, si esto fuera histórico, Agar está robándole a la casa. Un esclavo que escapa de la casa, porque el esclavo ante todo es mercancía. Un esclavo que escapa de la casa es estar despojando la casa, porque se está robando. ¿Pero qué está robando si solo que ella escapó? Pues ella es dinero.
ella es mercancía. Aparte se escapa con su hijo. Bueno, y luego después en la segunda, después cuando se va, sería ilógico, honestamente pensándolo, sería ilógico de que una esclava maltrate al ama. Porque el ama tiene poder absoluto, pero esta es una historia que tiene un sentido teológico. Solamente para que se den una idea en cuanto a las relaciones de los esclavos con los amos. En el siglo I en la cultura griega, por ejemplo, supongamos que un amo muere por una causa desconocida. La gente lo vio bien, se fue a dormir bien y el otro día murió. La ley es matar a todos los esclavos porque posiblemente lo envenenaron. Entonces, es ilógico de que un esclavo le pueda hablar o maltratar al amo. Esto no se da. Esto desde el punto de vista histórico. Pero es que bueno, tiene otros motivos, ¿no? Los esclavos son mercancía. El amo puede disponer de la mercancía del esclavo como le parezca. Puede deshacerlos de él, los quiere, no los quiere. Y es ilógico de que vaya a dejar a ir a una mercancía, la va a perder, la puede vender. Sino que te quieres deshacer de un esclavo, como continuamente se hacía, especialmente de un esclavo que esté anciano, que ya no te sirva o que tenga un defecto. Entonces te maquillan, te ponen en el mercado y bueno, te hacen pasar por mercancía nueva. Ahora, si es un esclavo que se ha fugado, le ponían la letra F de fugitivos y ese esclavo se devaluaba. Nadie quería comprar a un esclavo que ya se había escapado. ¿Por qué? Se puede volver a escapar y puede concientizar a otros esclavos. Padre, el concepto de esclavo sería el mismo que vivimos hace unos siglos atrás al concepto esclavo de ese tiempo. No, tiene otras connotaciones más bueno, es diferente. Es diferente, podemos encontrar algunas similitudes, pero es muy tan deshumanizante como el de acá, pero tiene otras dinámicas de poder. Que me llama mucho la atención, el hijo de Sagar es Ismael, lo consideran hijo de Abraham. Los hijos de los esclavos, sobre todo afroamericanos de hace 4 o 5 siglos atrás, eran hijos del patrón que violaba a la esclava, pero seguían siendo esclavos, aunque fueran sus hijos, o sea, fueran sus bastardos. Pero en ese tiempo la esclava ya tomaba como un step up, ya no era tanto como esclava. Algunas, las que eran violadas. O sea, las mercancías de la mujer siempre es mercancía disponible en el mundo griego. Esto lo vamos a ver cuando veamos la carta de Onésimo, la carta a Filemón. La esclavitud, ¿cómo funcionaba? El cuerpo del esclavo, ya sea de hombre y de mujer, era materia disponible para todo. Muchos de los amos prestaban a sus esclavos como objetos sexuales. Los entregaban, podían disponer de ellos y de ellas, especialmente de ellos, a los hombres, a los esclavos. Ahora, los esclavos no tenían ningún derecho, todo dependía del amo. Siempre serían en cuestión de mercancía, incluso las mismas palabras. Las palabras para el esclavo va a ser como un pedazo de carne, se va a describir como basura, se va a describir como... Platón, cuando empieza a hablar de la casa, de las herramientas de la casa, dice en la casa, en la oikos, hay herramientas que respiran y herramientas que no respiran. Las herramientas que no respiran es el esclavo. Perdón, las herramientas que respiran. El esclavo es una herramienta más de trabajo, de producción.
Y claro, van a encontrar algunas semejanzas con la manera de organizar la casa, en la esclavitud como se da aquí en los afrodescendientes. Es cierto, la mujer va a ser prácticamente también mercancía para el patrón blanco. Aquí va a ser más de cuestión de raza. En el mundo antiguo no era de raza, era más bien productos de guerra. Y aunque ya hay algunos textos, no muchos, donde se va a tratar de conquistar a la raza negra, pero regularmente se podía conquistar todo mundo. Cosa que en la esclavitud aquí en este país era más bien por cuestiones raciales, de creerlos inferiores, de creerlos de que han sido destinados para ser esclavos, ¿no? Entonces, en el mundo bíblico, la esclavitud era una institución, estaba bien vista, todo el mundo, nadie abogaba por ella. Hay muchas similitudes, pero las motivaciones también son diferentes. Esperemos también, guárdense estas preguntas, mañana continuamos el diálogo. Lo que sí es importante pensar a lo mejor es, Dios no puede estar legitimando situaciones de esclavitud. Y tristemente, los textos que les leyeron, por ejemplo, a los esclavos de aquí en los campos de algodones, eran siempre textos de esclavos, sométansele a los amos. Ese era siempre el discurso, esclavo, sométansele al amo. ¿Y por qué no le leyeron una historia, por ejemplo, de Agar que huyó? Porque son historias que empoderan. Entonces este va a ser el reclamo, y gracias a las hermanas y a los hermanos afrodescendientes biblistas es que nos están dando luces para reinterpretar y para ver el abuso que se ha hecho de la Biblia.